Presidente, si me permite. Sí, por favor. Nosotros teníamos una misión lista para ir a Valencia con 300 rescatistas, insumos médicos, alimentos, un avión lleno. Sí. Lo tenemos listo desde hace días. Entiendo que el gobierno de España, por alguna razón, no está aceptando ayuda internacional. Podemos enviarlo aquí mañana mismo. Que Dios lo bendiga. Un aplauso. Ordenémoslo para que salgan hoy en la noche, si pueden, que estén aquí mañana. La decisión de anunciar una acción como esta en cadena nacional puede interpretarse como un acto con tintes populistas, especialmente si el anuncio está diseñado para resaltar una narrativa específica o ganar aprobación popular en lugar de enfocarse únicamente en la ayuda en sí. Elementos de populismo en este caso. Número 1. Exposición pública. Realizar el anuncio en cadena nacional puede maximizar la visibilidad de la acción, no solo dentro del país, sino también en el ámbito internacional. Esto podría interpretarse como una estrategia para reforzar una imagen de liderazgo altruista. Número 2. Contraste intencionado. Al mencionar que el gobierno de España rechazó la ayuda, el presidente puede estar intentando crear una narrativa donde aparece como el Salvador, dispuesto a ayudar, frente a un rechazo que podría percibirse como arrogante o innecesario por parte de otro gobierno. Por supuesto que no es el caso, ya que el presidente constitucional Rodrigo Chávez Robles es, al igual que Bukele, de ultraderecha y un populista recalcitrante. Número 3. Aprovechamiento de la situación. Si la redirección de la donación se presenta como una decisión espontánea y emotiva, en lugar de una planificación logística, el énfasis podría estar en la teatralidad del gesto, más que en la ayuda efectiva. Bueno, que también tuvieron una cena en el teatro. Bukele aprovechó la ocasión para hacerlo. ¡Qué bien por los ticos! Pero eso les da una idea equivocada de un dictador que se pasa los derechos humanos de su propia gente por el arco del triunfo. Número 4. Apelación a la emoción. Los anuncios en cadena nacional suelen ser una herramienta para conectar directamente con las emociones de la población, enfatizando el compromiso del líder con los valores de solidaridad y justicia, incluso si la situación podría haberse manejado de manera más diplomática y privada. Un líder realmente enfocado en la ayuda podría haber redirigido la donación sin hacer tanto énfasis en el rechazo inicial, o al menos comunicarlo de manera que evitara polémicas o tensiones internacionales. O sea, le pregunto, ¿era necesario mencionar a Valencia en todo esto? ¿O simplemente lo hizo porque lo ahuevaron al insinuar que mejor se preocupara por su propio país? Al final, la percepción depende del contexto político y de cómo la ciudadanía interpreta la acción. Sin embargo, mi observación es válida. Si la prioridad fuera exclusivamente la ayuda, el anuncio en cadena podría parecer innecesario y más orientado a construir una narrativa favorable para el expresidente Nayib Bukele. Ahora bien, Bukele se ha visto en la situación que dentro de El Salvador su popularidad ha tambaleado por el actuar de los diputados, que graciosamente muchos fanáticos creen que ha sido algo totalmente independiente del Ejecutivo. El no mostrar planillas y presupuestos dentro del órgano legislativo ha sido tanto culpa de los diputados como de a quien le dan gobernabilidad. Eso es como decir que Claudio Ortiz les metió gol haciéndolos firmar un presupuesto supuestamente mayor al de la bancada Cian. ¡Ridículo! Y aquí vamos a hacer una pausa porque encontré este videíto que me pareció muy interesante. Resulta que hace un año Claudio Ortiz dijo lo siguiente: nos dice que la falta de producción agrícola no es porque los productores no quieren trabajar, sino por el abandono a este rubro. Ok. Y se refiere a que es un problema que se ha venido dando a nivel internacional. Ella les pidió que buscaran una solución a los altos costos de los alimentos. Como respuesta, esto fue lo que dijo ella, cito: como respuesta se van a aprobar compras exentas de regulaciones legales para esquemas que podrían representar un riesgo de corrupción. No es coherente estar reaccionando con pequeños parches. Resulta ahora que como respuesta se van a habilitar nuevamente compras exentas de regulaciones legales.
para esquemas que podrían abrir riesgos de corrupción también, como lo hemos visto en otros casos. Como fracción del partido Vamos, hemos acompañado las causas justas de la gente. Desde el inicio de esta legislatura hemos planteado soluciones, no han querido ser escuchadas. Y actualmente las que se están planteando y las que se han planteado de parte del oficialismo simplemente no han logrado nada para bajar el alto costo de los alimentos en nuestro país. Esto lo dijo Claudia Ortiz hace un año. Ella se refirió a que ella y otras personas de su partido habían propuesto soluciones sin que fuesen escuchados y que en ese momento las soluciones que habían planteado por parte del oficialismo no habían logrado nada. Y vemos que ella no se equivocó. En otras palabras, les llamó idiotas populistas que no buscan soluciones, sino llenarse los bolsillos. Claudia Ortiz habló e hizo hincapié en el problema que representa la dependencia de la importación de los alimentos y culpaba al abandono al sector agropecuario nacional. Y luego, un diputado del oficialismo, que solo su mamá lo conoce, se puso a hablar de lo mucho que iban a apoyar a los productores nacionales y otra paja más. Que beneficien a esos sectores. Y en 2022 iniciamos con el decreto que ahora se pretende prorrogar, que venía a darle nuevas facultades al CENTA y a inyectarle recursos para que esta descentralizada del MAG pudiera comercializar productos, insumos agropecuarios, entre esos insecticidas y herbicidas, fertilizantes, a los productores a un costo mucho menor de lo que lo compraban en los agroservicios. ¿Por qué? Porque se les quitaban algunos impuestos, que es la petición de muchos productores, y ahí escuchamos a los productores. Lo cierto es que un año después, la razón la ha tenido Claudia Ortiz, ya que el oficialismo sigue sin saber qué demonios hacer con los productores nacionales y mejor pidieron una ayuda al BCIE para hacer los benditos agromercados, en donde se sigue importando productos, pero a mejores precios, supuestamente. Esa es precisamente de la posible corrupción de la que hablaba Claudia Ortiz, porque más bien suena a que gente del oficialismo tiene cheros importadores a quienes les dan estos beneficios y no a los productores locales. Imagínense, $725,000 invertidos en productos extranjeros y en importadores de la cherocracia. ¡Qué bonito! Dicho esto, espero que nunca se les olvide estos casos, al igual que el caso de Alejandro Mason. Todos los señalamientos contra un diputado y una diputada suplente, no se les olvide las grabaciones que confirman la corrupción por parte de varios políticos y de la campaña estratégica que Nayib Bukele está haciendo, usando agromercados y donaciones para que la gente piense más en esas idioteces y no en los verdaderos problemas que vive El Salvador. Y no se le olvide que Trump le llamó estúpido. Stupid people. Pero Trump es así, y se lo resumo con una frase muy famosa que se usó en la película Reservoir Dogs. Eddie, you keep talking like a bitch, I'm gonna slap you like a bitch. Bien, ahora que ya sabemos lo populista de mierda que pueden ser algunos políticos, veamos la realidad en El Salvador. Bueno, el primer video que publiqué en mis redes, especialmente en Facebook, si no me equivoco, fue en agosto. Como a los 3 días, la hora específica no se la diría porque tengo hora de entrada, pero hora de salida el personal de salud no tenemos. Yo tengo 3 trabajos para ese periodo. Iba rumbo a mi otro trabajo cuando me paró 2 agentes de la policía en la calle de los Planes de Renderos. Me paré porque sentí confianza. Estaban con uniformes de la policía, pero lo que no vi, y hasta después que sucedieron los hechos, me di cuenta que no había un carro patrulla. Solo estaba un pick-up, pero no lo identificaba como lo que generalmente se identifica como un auto de la PNC. Entonces me pararon, yo tranquila, me dijeron bájate, me registraron la mochila y le dije, mire, aquí están los documentos. Me le dieron vuelta a todo y empezaron a golpearme. Me daban en el casco, me quitaron el casco y me golpeaban.
Me dijeron que si yo era la mierda que andaba hablando en mal del gobierno, que si iba a continuar, que me tuviera las consecuencias. Que si yo quería desaparecer en una bolsa negra y que mi familia jamás me encontrara, o que eligiera la cárcel de mujeres que yo quería parar. Entonces eso para mí fue bien impactante. No salí de mi casa como en una semana, 10 días. Tenía miedo salir. Y para ese periodo, honestamente, yo no se lo había dicho a mi familia. O sea, porque para ese periodo fue que habían publicaciones bien agresivas contra nosotros los profesionales de la salud y me sentí indignada, dañada como joven. Entonces, desde entonces he tenido miedo, pero lo he enfrentado porque tengo más miedo a callarme. Y por si fuera poco, he aquí la hipocresía más grande. La fuerza del Estado debe de usarse no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defiende sus derechos humanos. ¿Cuál es el principio? Cuando dicen todos los derechos humanos tienen la misma ponderación, no es cierto. El derecho humano más importante es el derecho a la vida. Todos los demás derechos no sirven si no hay derecho a la vida. O no se pueden aplicar. Yo no puedo tener derecho a la movilidad si estoy muerto. Entonces, el Estado debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos. ¿Cómo es posible hablar de derechos humanos cuando se le amenaza a una enfermera por hablar y defender sus derechos? Peor aún, ¿cómo es posible matar a una persona con torturas y desnutrición sin haber cometido un solo delito? Usted me dirá, es que son grupos de policías corruptos que se han encargado de sabotear a Bukele. Y si eso fuera cierto, Bukele ya habría hecho algo al respecto. Pero la campaña está bien planeada. Tiene que enviar el mensaje de miedo para que ningún fanático cian se voltee contra ellos. Hay tontos útiles que usan las redes sociales para alabarlos de gratis. Y aún más tontos los que han trabajado por nuevas ideas y hoy, al darse cuenta de las porquerías que han hecho adentro del partido, son perseguidos y repudiados. Ve por qué hay que ser imparcial y objetivo. Porque cuando la balanza se inclina hacia un lado, usted puede seguir siendo crítico o puede felicitar por lo bueno que se haga. ¿De dónde viene esa campaña de héroe escuálido? El gabinete oculto de Nayib Bukele y su influencia venezolana. Un grupo de asesores venezolanos con antecedentes en el antichavismo desempeña un papel crucial en el gobierno de Nayib Bukele. Aunque operan en la sombra, estos asesores han sido fundamentales en el diseño de las estrategias de comunicación, estructuración gubernamental y campañas electorales que consolidaron el poder de Bukele, reelegido recientemente para un nuevo mandato presidencial, supuestamente. Entre los más destacados está Sara Hanna, líder del grupo, quien ha moldeado la imagen y estrategia mediática de Bukele desde 2018, creando un culto a su figura con tácticas modernas, pero con reminiscencias de las estrategias autoritarias del chavismo. Lester Toledo, otro estratega venezolano, ha liderado operativos logísticos masivos para el partido oficialista, Nuevas Ideas, integrando tácticas aprendidas de sus experiencias contra el chavismo. El rol de los CLAP en El Salvador. Uno de los aspectos más llamativos de esta influencia venezolana es la adaptación de tácticas como los CLAP, un sistema de distribución de alimentos ideado por el chavismo en Venezuela para asegurar el apoyo popular y marginar a los críticos. En El Salvador, estas prácticas se replicaron en los días previos a las elecciones, con distribución de cajas de alimentos en áreas estratégicas de San Salvador. Esto asegura el respaldo popular a Bukele mientras refuerza la lealtad de comunidades vulnerables. Influencias y críticas. El gobierno salvadoreño, inspirado por los modelos venezolanos, también ha implementado proyectos como la Chivo Wallet, un sistema de pagos en dólares y bitcoins similar al petro venezolano. Esta deriva autoritaria ha despertado críticas de periodistas y analistas que señalan que Bukele, respaldado por asesores venezolanos, está consolidando un poder absoluto, utilizando tácticas de control social y estrategias sucias para silenciar a la oposición y a la prensa. Lo más indignante es ver cómo este señor le miente a la prensa internacional. Una periodista costarricense le pregunta sobre las capturas arbitrarias de gente inocente y al verse acorralado como rata en la alcantarilla, saca un caso de una niña
que fue violada y cómo el Estado, en gobiernos anteriores, se había convertido en cómplice de dicha violación. El problema es que me dice, libérenlos, pero si los liberamos se van a ir culpables, ahí van a ir a matar. Y yo le conté un caso en donde, yo le dije, le voy a contar un caso donde el Estado violó a una niña. Me dice, ¿cómo que el Estado violó a una niña? Sí, el Estado violó a una niña de 8 años y la mató. ¿Pero cómo fue así? Yo le dije, bueno, se capturó a un hombre por violación. ¿En qué año, ministro? Perdón. 2008. Se capturó a un hombre por violación en el año 2008. El hombre salió libre, o estuvo preso, pero estuvo preso como 4 o 5 años, sale libre, luego fue capturado de nuevo por violación en el año 2012, luego salió libre, no le pudieron probar esa segunda violación, a pesar que había estado preso por la primera, luego fue capturado una tercera vez, o ya la tercera fue la nuestra, no. Luego fue capturado por lesiones a una mujer en el 2014, y ahí sí fue puesto, ahí sí lo condenaron, no, ahí salió libre de nuevo, y luego ya en nuestro gobierno violó y mató a una niña. Entonces a esa niña, ¿quién la violó y la mató? Ese sujeto, claro, y ahora está cumpliendo una pena y nunca va a salir de la cárcel, nunca. Pero a esa niña también la violó y la mató el Estado. Y era una niña de 8 años. Cuando oí este caso, en serio, me hirvió la sangre al saber lo malditos que fueron los gobiernos anteriores. Lastimosamente les debo decir que lo mismo ha hecho este gobierno, y se lo resumo con esta noticia. Pues resulta que para septiembre del año pasado, la Fiscalía General de la República de El Salvador acusó a 6 militares por violación de una niña en la libertad. La FGR imputó los delitos de privación de libertad agravada, violación en menor e incapaz agravada y agresión sexual. La Fiscalía difundió un video con 3 capturados ataviados con calzoneta y camisas blancas ingresando a la sede judicial. El hecho. De acuerdo con testigos entrevistados por un periódico de El Salvador, el crimen ocurrió el sábado 23 de septiembre del 2023. La víctima y 3 jóvenes más, otra mujer y 2 hombres, regresaban de una playa del cantón Misata, en Teotepeque, La Libertad. Una patrulla de 6 militares les ordenó detenerse frente a una pared, con las manos en la nuca. A las mujeres las alejaron unos metros. Un sargento, quien comandaba al grupo de militares, le dijo a la víctima que iba a revisar si aún era virgen. Se alejó con ella del lugar y cuando el resto del grupo de jóvenes pretendía impedirlo, los demás militares lo evitaron. Lo peor de este caso es que los 6 militares implicados fueron exonerados. Es exactamente lo que estabas criticando de los gobiernos del FMLN, Nayib. ¿Qué pasó? Es distinto cuando se trata de militares. Esos militares que te podrían dar un golpe de estado si no los mantienes contentos. Pues así las cosas en El Salvador. Finalmente, podemos decir que el éxito y popularidad de Bukele, cimentados por una notable reducción de la criminalidad, fingir que envía donaciones a Valencia para luego desprestigiarlos y dárselos mejor a Costa Rica y a la vez mentir sobre su propio gobierno en donde se cometen pequeños errores, pero cometen peores errores que en el pasado, han permitido implementar un modelo político que combina estrategias modernas de comunicación con tácticas autoritarias inspiradas en el chavismo. Las adaptaciones locales, como las donaciones y el Bitcoin, refuerzan su control mientras suscitan preocupaciones sobre la sostenibilidad de la democracia en El Salvador. Muchas gracias por su sintonía. Recuerde suscribirse, darle like y darle a esa campanita para futuras notificaciones. Les deseo un bello día. Yo soy Emil Klein y será hasta la próxima.